La guerra de Troya comenzó cuando Paris raptó a Helena. Paris era hijo de Príamo, rey de Troya. Helena era la mujer de Menelao, rey de Esparta, y a la vez era hija de Zeus y de una bellísima mujer. Paris no quiso devolver a Helena y muchos de los reyes griegos se aliaron para vencer a Troya y recuperar a la esposa de Menelao. El conjunto de la guerra fue una sucesión de batallas y actos que pasaron unos detrás de otros. En ellos intervinieron los guerreros, las mujeres de estos, los dioses y diosas que favorecían a unos o a otros. Uno de los principales personajes que intervino fue Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao. Fue el jefe de las tropas griegas. Otro fue Aquiles, gran guerrero. Diomedes con sus tropas de Tirinto y Argos, Patroclo, amigo de Aquiles, Ajax y Ulises también fueron personajes afamados que intervinieron en esta guerra. Por parte troyana cabe destacar a Príamo rey de Troya, a su hijo Héctor, jefe de las tropas troyanas y hermano de Paris. Eneas, hijo de la diosa Afrodita y Signo, su padre, el dios Poseidón junto con Apolo habían construido las murallas troyanas. Los dos bandos tuvieron ayuda de otros países. Así a los troyanos les ayudaron los jefes de los Lichous, el jefe de los tracios y la reina de las Amazonas. Aquiles fue el guerrero más famoso e importante en el desarrollo de la guerra, hijo de la Nereida Tetis y de un humano mortal llamado Peleo, elegido por Zeus para ser padre de Aquiles. A la boda de Peleo y Tetis asistieron varios dioses como Afrodita, Atenea y Hera. Paris conoció en este acontecimiento a la diosa Afrodita a la que le mostró su admiración. Por eso esta diosa siempre acudió en su ayuda. La madre de Aquiles quería que fuese inmortal, para ello lo llevó a la tierra de los muertos y lo sumergió en las aguas del río Estige. Al sumergirlo lo aguantó por el talón y este quedó sin bañar, por lo que era vulnerable por ese sitio. Después lo puso sobre las brasas para destruir todo lo que pudiese tener de mortal. Peleo vio estas acciones y acusó a Tetis de asesina. Tetis cogió a Aquiles y lo llevó al monte Pelio, para que lo cuidara el centauro Quirón. Aquiles creció fuerte, valiente y hábil. Al enterarse Agamenón del rapto de Helena llamó a todos los guerreros griegos para que se reuniesen junto a su flota que estaba amarrada en el puerto de Aulide, en la costa de Beocia. Tetis fue a buscar a su hijo Aquiles para que no fuese a la conquista de Troya. Como no lo pudo convencer, preparó un encantamiento y se lo llevó vestido de mujer, para que no lo reconociesen, a la isla de Esiros donde reinaba el rey Licomedes. Mientras tanto se iban reuniendo las tropas en Aulide y los preparativos para la marcha no cesaban, reunían armas y víveres. Ulises, rey de Ítaca, tampoco participaba porque dudaba en ir. Hacía poco que se había casado y no quería abandonar a su mujer y a su hijo. Un oráculo había pronosticado que no volvería a su tierra hasta pasados muchos años. Agamenón fue a convencerlo y aunque se fingió loco al principio no tuvo más remedio que aceptar ir a la guerra. Partió la expedición, pero una gran tempestad dispersó y dañó a los barcos, por lo que tuvieron que regresar. El adivino Calcante había predicho que si Aquiles no participaba, la expedición fracasaría. Agamenón mandó a buscar a Aquiles. Averiguaron que estaba con el rey Licomedes y que vivía con sus hijas, como una más de ellas, Aquiles se hacía pasar por mujer. Ulises pensó una estratagema y junto con Diomedes salieron hacia Esiros. Fueron bien recibidos y tratados. Preguntaron si Aquiles estaba allí, pues no podían ganar la guerra si él no participaba, según deseo de los dioses. Licomedes les dijo que no estaba Aquiles, pero sí una hermana. Ulises dijo que marcharía a buscarlo a la isla de Serifos. Antes de partir abrió los regalos que eran copas de oro, collares, broches, anillos, vestidos, bordados. Todas las hijas de Licomedes manifestaron gran curiosidad, excepto una que se mantenía sin mostrar mucho interés. Solo tocaba una capa, pero de pronto empuñó una espada que había debajo de la capa. Ulises supo que era Aquiles y presentándose a él le manifestó que Grecia le necesitaba. Aquiles aceptó. Aquiles reunió a sus tropas y la expedición se puso nuevamente en marcha hacia Troya. Cuando fueron a desembarcar ya estaban esperándoles las tropas troyanas y se entabló una batalla. Poco a poco los griegos hicieron retroceder a los troyanos. Signo, el hijo de Poseidón, se presentó en la batalla animando a los suyos. Aquiles se dio cuenta que si no paraba a Signo no ocuparían un sitio en la tierra cercana a la costa, donde por lo menos pudiesen acampar. Lanzó con todas sus fuerzas su lanza contra Signo, pero aunque le llegó al pecho no le hizo nada. Signo, al ser hijo de un dios, era invulnerable a las armas humanas.
Aquiles imaginó que era invulnerable y entonces le atacó golpeándole el escudo con su espada, pero cogida por la empuñadura. Cicno retrocedió y dejó caer el escudo. Aquiles lo tomó por el cuello y lo ahogó. Cicno no murió, se transformó en un cisne que se alejó por el mar, pues como hijo de Poseidón era inmortal. Los troyanos desanimados se retiraron dentro de las murallas. Los siguientes días se dedicaron a enterrar a los muertos. Menelao envió una embajada al rey Príamo con el fin de que París aceptara un duelo contra él, así ya no moriría nadie más y el conflicto se solucionaría. París aceptó y el combate tuvo lugar. Duró mucho tiempo, pero al fin París fue herido en una pierna y cayó al suelo. Menelao iba a matarlo cuando unos troyanos salieron fuera de las murallas y rescataron a París. Helena no salía de la ciudad, por lo que los griegos vieron que los troyanos no cumplían su palabra. Los griegos, en consejo de guerra, determinaron que tenían que seguir combatiendo hasta el final. La guerra se prolongó varios años y algunos querían volver a su casa. Troya aguantaba muy bien, pues sus murallas eran muy fuertes. Había incursiones troyanas en las filas griegas, pero las fuerzas eran parejas y nadie ganaba definitivamente. Las fuerzas griegas cercaban a Troya intentando cortarles los suministros, pero no eran suficientes y los troyanos podían atravesar el cerco. Aquiles con sus tropas conquistó la ciudad cercana de Lirneso, amiga de Troya, y trajo 2 esclavas bellísimas como botín. Agamenón, como jefe supremo, se quedó con Criseida y Aquiles con Briseida. Al poco tiempo los griegos padecieron una peste. No podían combatir de débiles que estaban y otros murieron. Un adivino, llamado por Agamenón, dijo que esta peste sucedía porque Agamenón tenía una esclava que era una sacerdotisa de Apolo y este enfadado les había enviado la enfermedad. Había que devolver a Criseida a su templo y llevar ofrendas y hacer sacrificios en honor de Apolo. Agamenón cumplió con lo que le dijo el adivino, pero le quitó Briseida a Aquiles. Aquiles enfadado no participó más en la guerra. Los troyanos se crecieron al saber que Aquiles ya no combatía e hicieron retroceder a los griegos hasta el mar. Los griegos estaban desanimados y protestaban contra la decisión de Aquiles. Patroclo, su amigo, le defendía e intentó convencerle de que regresara al combate. Aquiles no aceptaba volver mientras Agamenón no le pidiese perdón. Patroclo se puso la armadura de Aquiles y fue a combatir. Los griegos, exaltados por la presencia del que creían Aquiles, hicieron retroceder a los troyanos hasta las murallas. Héctor y Patroclo se encontraron frente a frente al lado de las murallas. Patroclo estaba ya cansado y había perdido el casco de Aquiles. Héctor, jefe de los troyanos, lo derribó y lo mató. Al enterarse Aquiles de la muerte de su amigo se entristeció mucho y proclamó una gran venganza delante de Ayax y Ulises, que estaban recogiendo el cuerpo de Patroclo. Al día siguiente hubo nuevas escaramuzas. Aquiles mataba a troyanos sin cesar y estos retrocedían hasta dentro de la ciudad. Héctor estaba entre los últimos y Aquiles lo vio y le arrojó su lanza hiriéndole de muerte. Ató el cadáver en su carro y lo arrastró alrededor de las murallas dando 3 vueltas. Esto no gustó ni a los griegos, pues los guerreros muertos debían ser honrados y sepultados para que pudiesen ocupar su sitio en los campos elíseos. Los dioses se sentirían furiosos por esta acción deshonrosa y mandarían algún castigo a los griegos. A pesar de advertir a Aquiles, este no consintió en dejar enterrar a Héctor. Príamo se encomendó a Zeus y se presentó a Aquiles y le suplicó que le dejase llevarse el cuerpo de su hijo para enterrarlo con todos los honores. Aquiles cedió a las súplicas de Príamo, pero bajo la condición que le diese su peso en oro. Los troyanos, empobrecidos por tantos años de guerra, no lograron reunir tanto oro. Solo cuando la hermana de Héctor, Polixena, entregó un gran collar se equilibró la balanza y así se pudieron llevar el cuerpo de Héctor. Conmovido por este gesto, Aquiles le devolvió el collar. Al cabo de un tiempo Aquiles se dio cuenta que se había enamorado de Polixena y pidió su mano. Príamo pidió una reunión para fijar las condiciones de la boda y tal vez de una paz duradera. París, temiendo que esa boda trajese la paz y tal vez la obligación de devolver a Helena a Menelao, disparó una flecha envenenada a Aquiles cuando éste se acercaba a la ciudad, que le dio en el talón, sitio por donde era vulnerable, y murió. Los guerreros griegos dirigidos por Ayax, Ulises y Diomedes atacaron con gran furia, pues no podían creerse tamaña traición y querían vengar la muerte de Aquiles. La guerra no se decantaba a favor de nadie. Un día los troyanos descubrieron que los griegos no estaban y que les habían dejado un regalo. Este regalo era un caballo de madera que estaba sobre una plataforma con ruedas. Llevaba una dedicatoria a Atenea, que los había asistido durante la guerra.
Creyendo que era un homenaje a la diosa Atenea, lo entraron a la ciudad y lo colocaron cerca del palacio real. La gente celebró el final de la guerra cantando, bebiendo, comiendo y danzando alrededor del caballo. Cuando todos estaban descansando, salieron del vientre del caballo unos 50 guerreros. Abrieron las puertas de la ciudad y el ejército griego, que había vuelto, entró en Troya. La ciudad se rindió y Helena tuvo que regresar a Grecia.